Ya chicos, a ver si me escuchan. Sí, doctor. Pero se le va a escuchar bien. Ya, se supone que ustedes son más de 100 alumnos, hay solo 81. Bueno, ya yo me demoré más de la cuenta, así que vamos a empezar nomás. Todos sus compañeros no se van a contactar. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a hacer la presentación del síndrome antifosfolipídico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome antifosfolipídico, la epidemiología, características fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, cómo hacer el diagnóstico y el manejo. El manejo se hace en función de la evaluación del riesgo de trombosis y qué es lo que vamos a hacer, anticoagular, antiagregar o cómo tratar. Y un par de cositas sobre el CSAP catastrófico nada más. Muy bien, el síndrome tifosfolipídico es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Es una enfermedad autoinmune, una de las principales causas de trombofilia adquirida. Se caracteriza por el desarrollo de anticuerpos que van a favorecer la formación de trombos, que pueden desarrollarse a nivel de vasos arteriales, a nivel de vasos venosos, o de forma muy característica pueden darse también durante el desarrollo de la placentación, por ejemplo, lo que viene a constituir el saco péptico. Muy bien, entonces el síndrome antifosfolipídico puede ser una enfermedad por sí misma, en este caso llamamos a este proceso como SAP primario, o puede ser acompañar a otras enfermedades, muy frecuentemente, por ejemplo, a lupus. En ese caso se denomina SAP secundario. Entonces, ¿qué tan frecuente es encontrar pacientes con SAP? Bueno, no hay muchos pacientes con SAP. Se dice que son la prevalencia es de alrededor de 50 casos por cada 100.000 personas, pero sí podemos encontrar una mayor prevalencia de anticuerpos contra fosfolípidos, más o menos según la serie, de 1 a 5% de la población general. Eso no implica que todos ellos van a tener enfermedad, pero sí que la presencia de anticuerpos no es tan rara, digamos, en pacientes en la población general. Muy bien, alrededor de la incidencia anual es de 2.1 casos por cada 100.000 habitantes. Y sí, por ejemplo, en pacientes con lupus, hasta el 15% pueden desarrollar también eh, síndrome antifosfolipídico, lo cual es un marcador de un curso más severo de peor pronóstico. Muy bien, entonces, ¿qué anticuerpos son a los que nosotros llamamos antifosfolípidos? Bueno, son anticuerpos propiamente dirigidos a, perdón, creo que no ha pasado la diapositiva. A ver,
Ya, disculpen. Ahora sí ya se conectó bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, doctor. Mira, lo que pasa es que la señal donde estoy está muy, muy mal. Ya. Entonces, les estaba diciendo, los anticuerpos antifosfolípidos pueden ser de diferentes tipos. O sea, pueden ser anticuerpos específicamente dirigidos contra los fosfolípidos, que son estos compuestos de membrana celular. Por ejemplo, está el antifosfatidilcerina, la antifosfatidiletanolamina o el antiácido lisobifosfatídico, pero también pueden ser anticuerpos dirigidos contra proteínas, por ejemplo, anticuerpos contra la anectina 5, la anectina 2, la antiproteína C, antiproteína S, o contra complejos formados por fosfolípidos y proteínas. Por ejemplo, el complejo antiprotrombina fosfatidilcerina o el complejo antidimentina cardiolipina. Entonces, esos son una serie de anticuerpos que pueden provocar la formación de estos trombos. Pero hay algunos anticuerpos que son los más comunes y por lo tanto se consideran los anticuerpos de criterio, como son, por ejemplo, la anticardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido, entonces tenemos ahí el anticuerpo anticardiolipina y tenemos la beta 2 glicoproteína, que es una proteína de la membrana celular, una glicoproteína, que es el otro anticuerpo específico. El anticoagulante lúpico no es un anticuerpo en sí mismo, sino es un fenómeno que va a medir la presencia de los anticuerpos, especialmente los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Entonces, tanto el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la anti-beta 2 glicoproteína son lo que se utiliza como criterios de diagnóstico. Un segundito, por favor. Voy a proyectar desde mi celular nomás porque eh, la computadora de lo que estaba proyectando no está perdiendo la conexión muy continuamente. Doctor, disculpe, no se le escucha. Eh, que todavía no estaba hablando. Pero un poco Está bien, complicada la doctor. señal hoy. Eh, Espero que dice. Ahora sí.
Sí, doctor. Ahora sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ah, un segundo, por favor. Ya, a ver, disculpen, me he mudado a otro ambiente porque donde estaba no cogía nada de señal. A ver, vamos a ver, espero que ahora sí ya no haya más problemas. Mil disculpas. Es que no se puede acceder desde su computadora. ¿Sí? Solo se le escucha, doctor. No está presentando diapositivas. Sí, a ver, chicos, espérenme un ratito, por favor. Creo que hay otra computadora donde puedo acceder. Ya, chicos, ahí pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Ya. ¿Y ahí se ve bien o se ve pequeñito? Se ve bien, doctor. ¿Pantalla completa? Es que estoy Sí, desde el pantalla celular porque completa. no puedo. Ya, entonces lo vamos a hacer ahí nomás. Espero que aquí, sí, donde esté, no tenga más problemas. Ya. Muy bien, entonces nos quedamos revisando un poquito esto de los anticuerpos. Ya, creo que eso sí me escucharon bien, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpos tenemos dentro de los que contamos a los antifosfolípidos? Como le decía, son anticuerpos dirigidos específicamente contra los fosfolípidos, por ejemplo, la cardiolipina, la fosfatidilcerina, la fosfatidiletanolamina, o pueden ser también a proteínas de membrana, por ejemplo, la beta-2 glicoproteína, la anexina, la proteína C o la proteína S, o a complejos que ya van formando los fosfolípidos y proteínas
como el complejo protrombina fosfaglicerina o vimentina cardiolítica. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces los anticuerpos que nosotros consideramos de criterio son un anticuerpo específico contra fosfolípidos y un anticuerpo contra una proteína. Y el anticoagulante lúpico no es un anticuerpo en sí, sino mide el efecto de lo que tienen los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. O sea, ese efecto ya inhibidor que encontramos de los factores de coagulación. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a producir la enfermedad del síndrome antifosfolípico? En las enfermedades autoinmunes siempre hablamos de dos golpes inmunológicos, ¿no? Hablamos de un primer golpe inmunológico que es el que va a llevar a cabo la formación de los anticuerpos, ¿no? Entonces se van a formar ahí los anticuerpos y esto se va a producir porque hay una pérdida en la integridad del endotelio y lo que va a producir un fenotipo procoagulante. Ese fenotipo procoagulante lo que va a hacer es favorecer que se desarrollen los anticuerpos. O sea, se exponen proteínas, se exponen fosfolípidos, entonces se desarrollan anticuerpos contra esos productos. Y un segundo hit, que viene dado muchas veces por ese daño endotelial, por ejemplo, fumar, por ejemplo, infecciones, el estrés oxidativo también, o un estado de inflamación previo, como puede ser una enfermedad del tejido conectivo como el lupus, va a generar ese segundo golpe inmunológico que va a hacer que estos anticuerpos actúen sobre las plaquetas, sobre factores de coagulación y produzcan ya la formación de los trombos. Entonces, el punto más importante es que estos anticuerpos antifosfolípidos van a interactuar con la beta 2 glicoproteína. Ese es el punto cardinal, digamos, de la secuencia fisiopatológica, que es lo que va a llevar a la formación de trombos. ¿De acuerdo? Es importante saber que hay otros factores que contribuyen a todo esto. Por ejemplo, la interacción con los Toll-like receptor tipo 4 que se encuentran en las células presentadoras de antígeno o en las células dendríticas, en esas células iniciales de la respuesta inmunológica, van a favorecer que se produzca ese estado proinflamatorio y llevan a una mayor producción de factores de procoagulantes y de adhesión celular. Entonces, estos factores procoagulantes van a hacer que se agreguen plaquetas y tengan a formar trombos. Pero estas moléculas de adhesión celular también favorecen la activación de monocitos, de células endoteliales, de las mismas plaquetas, especialmente que van a favorecer la expresión de glicoproteína 2B3A, tromboxano 2 y el factor plaquetario tipo 4, y esto va a activar a su vez el complemento. Entonces, mientras más activación del complemento haya, también va a haber una mayor respuesta inmunológica. Ya no va a ser solo trombótica, sino también inmunológica. Y el estado protrombótico se va a dar también por la interacción que existe de estos anticuerpos con diferentes proteínas de la cascada de coagulación, lo que va a llevar a un aumento del factor tisular y la formación de coágulos. Otros mecanismos son la inhibición, por ejemplo, de la anecina 5, que es un anticoagulante natural, entonces también hace que aumente la expresión de factor tisular. Entonces, este es, digamos, un diagrama que resume un poco lo que estábamos hablando. Un primer hit que hace que se exprese ese fenotipo pro-trombótico, ¿de acuerdo? Pero todavía no hay el desarrollo de trombos. Hay un segundo hit inmunológico en el que sí se desarrolla ya, que sí se va a desarrollar, digamos, la respuesta inmunológica y la formación de coágulos. Eso lo desencadenan, por ejemplo, eso lo va a desencadenar, por ejemplo, los anticuerpos desarrollados después de una infección, o el hecho de fumar que produce daño endotelial, o una respuesta, o una enfermedad inmunológica que hace que se produzca ahí la respuesta de inflamación. Y entonces, la manifestación clínica es la activación del complemento, la activación de factores procoagulantes, y se puede dar tanto un mecanismo inmunológico inflamatorio como la formación de trombos. Y es bien importante durante esta interacción cómo los anticuerpos van a ir directamente a interactuar sobre la beta 2 glicoproteína.
Entonces, estos anticuerpos, ojo, cuando interactúan con una sola proteína de la beta 2 glicoproteína, no pasa nada. Digamos como que quedan por ahí, pero no hacen nada. Pero el estrés oxidativo, que es un proceso complejo que puede derivar tanto de daño endotelial como de otros mecanismos inflamatorios, hace que se formen dímeros de beta 2 glicoproteína. Y cuando se forman estos dímeros de beta 2 glicoproteína, entonces se unen con mucha afinidad de estos anticuerpos, se unen al dominio 1 de la beta 2 glicoproteína, como pueden ver ahí en la imagen. Y eso sí que desencadena la respuesta a estos anticuerpos, y ese ya es el punto en el que se va a desarrollar la enfermedad trombótica. Importante cómo esa interacción de estos anticuerpos antifosfolípidos, esa interacción con los top-line receptors, y cómo esta interacción con los top-line receptors más la activación de esos dímeros de beta 2 glicoproteína, en la inhibición de las anexinas, puede hacer que se favorezca todo esa activación celular y esos mecanismos de señalización intracelular que llevan pues a la producción de factores procoagulantes, especialmente de factor plaquetario tipo 4 y factor tisular, y también la producción de citaciones proinflamatorias. Entonces, si lo queremos ver en un gráfico, si ustedes van de izquierda a derecha, van a ver el cuerpo antifosfolípido en verde, cómo interactúa, por ejemplo, con la beta 2 glicoproteína dimerizada a nivel de las plaquetas, y esto favorece la agregación plaquetaria. Esa agregación plaquetaria es el paso inicial para la formación de trombos. Pero también estos anticuerpos antifosfolípidos unidos a la beta 2 glicoproteína pueden estimular a los neutrófilos, llevando a que estos desarrollen todo el proceso de netosis, esa liberación de esas trampas intracelulares. Y en esas trampas intracelulares se expresa, por ejemplo, trombina, se expresa factor tisular, que también contribuye a ese fenotipo procoagulante. A nivel endotelial, los anticuerpos antifosfolípidos se unen a los dímeros de beta 2 glicoproteína y van a activar también a las células endoteliales, que van a producir moléculas de estimulación celular que van a activar plaquetas, van a liberar factor tisular a la superficie, y todo eso también, el factor tisular, va a contribuir a la formación de los coágulos. ¿De acuerdo? Ya cuando interactúan este anticuerpo antifosfolípido con la beta 2 glicoproteína dimerizada a nivel de los monocitos, que ya son células precursoras, estos van a hacer que se diferencien también a macrófagos, llevando a cabo mecanismos inmunológicos, pero también van a hacer que se active directamente el complemento, y por lo tanto puede desarrollarse una respuesta inmunológica muy severa. Entonces, nosotros tenemos, sobre todo en los síndromes antifosfolípidos, activación de toda esa cascada de la coagulación, o inhibición de activación de la cascada de coagulación, activación plaquetaria, activación de factor tisular y la formación de trombos. Eso es lo más característico. Sin embargo, en algunos fenotipos puede haber más activación inmunológica y una activación descontrolada del complemento. Y esos casos, por ejemplo, llevan a lo que nosotros denominamos TAP catastrófico. A nivel placentario sucede algo similar, pero esta vez actúan estos anticuerpos con la beta 2 glicoproteína, pero actúan a nivel también de las células trofoblásticas. Como actúan a nivel de las células trofoblásticas, también favorecen un fenotipo procoagulante que hace que se formen coágulos en la microcirculación placentaria, produciendo también infartos placentarios o alteraciones en el desarrollo de esos vasos placentarios. Entonces, finalmente, el síndrome antifosfolipídico obstétrico es una enfermedad en la que se produce una alteración inmunológica y trombótica de la placentación, del desarrollo placentario, y de ahí vienen las complicaciones obstétricas. Esto es para que ustedes revisen un poco más, si quieren, cuáles son los mecanismos ahí a nivel placentario, y ahí mucho más complejo cuando queremos explicar, por ejemplo, el daño inmunológico y el daño trombótico, y cómo se desarrolla todo esto en las diferentes células que interactúan en la fisiopatología de este síndrome. Bueno, ya hablando de una parte más práctica, hablamos de cómo se manifiesta entonces el síndrome antifosfolípido en las personas. Vamos a hablar de un grupo grande de personas que son
portadores asintomáticos del síndrome antifosfolipídico y cómo este se va a manifestar especialmente de tres formas. La forma trombótica, el SAF trombótico, que es decir, coágulos, por ejemplo, una trombosis venosa profunda o un accidente cerebrovascular trombótico. El síndrome antifosfolípido obstétrico, que se va a desarrollar exclusivamente durante la gestación. Algunos pacientes con SAF obstétrico van a desarrollar cuadros de SAF trombótico posterior, algunos pacientes, y los pacientes con SAF trombótico, las pacientes mujeres con SAF trombótico que quedan embarazadas, tienen más riesgo de SAF obstétrico, pero también hay un tercer fenotipo que lleva mucha cascada inmunológica de inflamación con activación del complemento, que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico, ¿no? Que es un cuadro más raro, pero que también tiene diferencias fisiopatológicas con respecto a los otros dos. Muy bien, ¿y cuáles son las manifestaciones más frecuentes de los pacientes con síndrome antifosfolipídico? Si nosotros hablamos en general, digamos, la mayor cantidad de casos, dependiendo de la serie, pero la mayor cantidad de casos, si hablamos de casos arteriales, lo principal son los accidentes cerebrovasculares, los strokes. En cambio, si hablamos de territorio venoso, lo principal son las trombosis venosas profundas. Son las manifestaciones más frecuentes. Es más frecuente en mujeres que en varones. Si ustedes ven ahí la lista de las series, van a ver que el porcentaje de mujeres siempre es mayor, incluso en algunos casos de grandes cohortes pueden llegar a ser hasta el 70-80% de todos los casos de SAF. Y primario, un poco más de la mitad. O sea, la mayoría de los casos, 50-60%, van a ser SAF primarios. Después vienen los casos secundarios a otras enfermedades inmunológicas u otros procesos, incluso neoplásicos y todo. Pero digamos, lo más común es 50-60% SAF primario, y digamos que después hasta un tercio, yo diría 30 más o menos por ciento de los casos, pueden llegar a ser asociados a lupus. ¿De acuerdo? Que son en los escenarios en los que se presentan más frecuentemente. Muy bien, entonces nosotros cuando ahora ustedes van a encontrar nuevos criterios, digamos, de clasificación para pacientes o de diagnóstico para pacientes con síndrome antifosfolipídico. Sin embargo, se va asignando una puntuación. No los he colocado aquí porque son un poquito más complejos, todavía se están afinando detalles al respecto, no se usan de manera muy amplia, entonces todavía clínicamente estos criterios actuales, o los que les voy a presentar, si bien son ya de hace varios años, son los que todavía tenemos en uso de forma práctica para el día a día. Y distingue dos casos importantes: los SAF trombóticos, donde el principal daño es la formación de un trombo, y los SAF obstétricos, que es la morbimortalidad periconcepcional. Muy bien, entonces en el caso de trombosis, para nosotros hacer el diagnóstico del caso necesitamos o bien un cuadro de trombosis, que puede ser uno o más episodios de trombosis arterial, trombosis venosa o trombosis de pequeños vasos. Esta trombosis de pequeños vasos, por ejemplo, puede ser una microangiopatía trombótica, pero tiene que tener algún estudio que lo demuestre, como por ejemplo una biopsia renal donde se vea microangiopatía trombótica, o una biopsia de piel donde se vean lesiones microtrombóticas a nivel de vasos microscópicos, ¿no? Arteriolos o vasos pequeñitos. Y si no, nos vamos a eventos trombóticos arteriales, como puede ser un infarto cerebral, un infarto de miocardio, o eventos trombóticos venosos, como la trombosis venosa profunda demostrada por Doppler, o un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Y la morbilidad durante el embarazo tiene algunas formas de definirse. Por ejemplo, una o más pérdidas después de las 10 primeras semanas de gestación, donde morfológicamente el feto ha sido normal, es decir, no ha perdido esa gestación porque haya habido una malformación fetal o una alteración cromosómica, no. Si el feto se estaba desarrollando bien, llega el momento, a partir de la semana 10, usualmente entre la semana 10 y la semana 20, que es el momento más crítico del desarrollo placentario, hay pérdidas. Entonces, si tengo uno o más de esos casos, yo ya tengo un criterio clínico para hablar de síndrome antifosfolipídico. Si pasa eso,
si tengo también uno o más casos de nacimientos prematuros antes de las 34 semanas, en los que se haya observado algún signo de insuficiencia placentaria, como puede ser, por ejemplo, eclampsia o preeclampsia severa, o alteraciones Doppler sugerentes de insuficiencia placentaria o restricción del crecimiento intrauterino, por ejemplo. Y eso ha llevado a un nacimiento prematuro antes de las 34 semanas. O la otra cosa es que tenga 3 o más pérdidas antes de las 10 semanas antes de cumplir las 10 semanas de gestación, pero en las que no haya habido ninguna alteración cromosómica o en el desarrollo fetal. Si hay una paciente abortada recurrente en las primeras semanas de gestación y tiene no se ha hecho los estudios que correspondan y no hay alteraciones genéticas, no hay nada de eso, bueno, entonces en esos casos sí se puede, digamos, considerar la posibilidad de un síndrome tifosfolípido obstétrico. Entonces, nosotros, esos son digamos, los puntos de entrada con los que nosotros sospechamos rápidamente de un síndrome tifosfolípico. Sin embargo, y por eso es que se crearon estos nuevos criterios, sino que son, como digo, un poquito más enredados y engorrosos de precisar, digamos. Entonces, hay otras manifestaciones que se pueden dar en el síndrome tifosfolípico y que no son tan raras. Por ejemplo, trombocitopenias persistentes, lesiones tipo livedo reticularis o livedo racemosa, anemias hemolíticas autoinmunes, enfermedades valvulares cardíacas, úlceras cutáneas, la nefropatía por síndrome antifosfolípido en la que existe una microangiopatía trombótica, o hay disfunciones cognitivas, coreas, epilepsias, en las que no se logra definir un infarto, pero sí hay estas manifestaciones neurológicas en un paciente con antifosfolípido positivo. O también cuadros de mielitis inflamatorios. Entonces aquí, por ejemplo, tienen imágenes de lesiones necróticas por SAF, una microangiopatía trombótica en el riñón o una mielitis transversa extensa a nivel de la médula cervical, cervicodorsal, que son pues manifestaciones de pacientes que han tenido síndrome antifosfolipídico. Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de qué tan frecuentes son algunos casos, bueno, vamos a decir que presentaciones frecuentes de más del 20% de los casos van a ser las trombosis profundas, los tromboembolismos, la trombocitopenia, por ejemplo, abortos o pérdidas fetales, también el livedo reticularis o cefaleas tipo migraña. Si hablamos de presentaciones menos frecuentes, podemos encontrar enfermedad valvular cardíaca, preeclampsia o eclampsia, parto pretérmino o anemia hemolítica. Infrecuentes, epilepsia, demencia, corea, oclusión de los vasos retinianos, hipertensión pulmonar, úlceras venosas en miembros inferiores, gangrenas, osteonecrosis, la nefropatía, isquemia mesentérica o necrosis cutánea. Y ya de forma muy rara, en la que sí hay que tener alta sospecha clínica, puede ser, por ejemplo, un sangrado adrenal, mielitis transversa, síndromes de Budd-Chiari, Sneddon, de distrés respiratorio, síndromes de Addison, en los que hay que tener una alta sospecha clínica para llegar al diagnóstico. Pero las frecuentes son las que nos han llevado a nosotros a crear estos criterios de casos arteriales, casos venosos o de microangiopatía a nivel de pequeños vasos. Muy bien, entonces, para el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico tenemos que tener en cuenta, pues, uno de los criterios clínicos de los que habíamos mencionado. Perdón. Un segundito. Permítame un segundito porque ese es el problema que les decía. En el celular el archivo no se puede abrir bien. Vamos a ver si lo puedo.
Ya, entonces, pues, ahora sí. Entonces, para hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, nosotros tenemos pues el criterio clínico, que era lo que habíamos eh, conversado hace ratito, bien este cuadro de trombosis o el cuadro obstétrico. Entonces, al menos uno de los criterios en cualquiera de esos dos campos, y a eso se le suma un criterio, uno de los tres criterios de laboratorio, que es el hallazgo de anticoagulante lúpico positivo, de anticardiolipina positiva, tanto IgM como IgG, o antibeta 2 glicoproteína, tanto IgM como IgG. Y repetir esta medición de los anticuerpos a las 12 semanas nos permitiría digamos, completar el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Tener en cuenta que cuando hablamos de los anticuerpos, anticardiolipinas y antibeta glicoproteínas, debemos utilizar idealmente alguna prueba de ELISA y deben contarse siempre con títulos medios o altos o que superen preferentemente el percentil 99 en el estudio que se realiza. Tener cuidado con interpretar como un síndrome antifosfolipídico aquellos casos en los que los títulos son bajos o muy cerca al límite del screen. Y para el lupus, para el anticoagulante lúpico, existen también métodos predefinidos de cómo desarrollar la técnica para determinar si el resultado es positivo o no. Entonces, eso del laboratorio que utilicemos debe tener en cuenta para reportar los títulos y, digamos, tener una certeza de que se trata de títulos medios o altos. Muy bien, ¿qué pasa con un porcentaje, alrededor del 5% de los casos, según alguna serie, de cuadros de síndrome antifosfolipídico que cumplían con los criterios clínicos, incluso con demostración histológica, pero tenían anticuerpos antifosfolípidos negativos? O sea, no tenían ninguno de los tres anticuerpos que utilizamos en el criterio. Bueno, en este caso se denomina como síndrome antifosfolípido cero negativo, y lo que se piensa es que hay otros anticuerpos involucrados, ¿no? Entonces se han analizado varios anticuerpos y los que, digamos, por ahora tienen una mejor proyección para también constituir casos importantes son el anticuerpo antifosfatidilcerina protrombina, anticomplejo fosfatidilcerina protrombina, y el antibeta 2 glicoproteína y monoglobulina A. Este último ya se está utilizando más en los estudios que se piden rutinariamente, pero también hay otros que se están utilizando, como el antianexina A5, la inmunoglobulina A de la anticardiolipina o el antidominio 1 de la beta 2 glicoproteína, que era justamente esa partecita donde se une el anticuerpo antifosfolípido. Muy bien. Y esto simplemente para que ustedes sepan que no todo está definido, hay muchas cosas en controversia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes o las pacientes mujeres que han tenido alguna historia obstétrica adversa, pero no cumple con los criterios que hemos definido? Por ejemplo, ¿no? Pacientes que tenían una o dos pérdidas de menos de 10 semanas. O sea, no han llegado todavía a la tercera pérdida, pero si han tenido dos pérdidas, por ejemplo, en las primeras 10 semanas de gestación. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se trata o no se trata de un síndrome antifosfolipídico? O decíamos que era parte del criterio que había un parto pretérmino antes de las 34 semanas en las que había habido preeclampsia o signos de insuficiencia placentaria, ¿no? Pero ¿qué pasa con casos de insuficiencia placentaria o incluso de de preeclampsia severa, pero que sí llegan a superar las 34 semanas? En esos casos no se habla de síndrome antifosfolipídico, pues se cree que también existen estos otros escenarios no considerados en los criterios, y a eso se llama morbilidad obstétrica asociada a antifosfolípido, ¿no? Pero no cumplen con los criterios clínicos. En esos casos hay que tener bastante también en cuenta la posibilidad de que haya anticuerpos y hacer los estudios, ¿no? Pacientes también, por ejemplo, que van a hacer tratamientos de fertilización in vitro y que por algún motivo no
no salen satisfactorios, ¿no? También puede haber alteraciones en la placentación en esos casos, y eso corresponder también a cuadros de síndrome tifosfolípido obstétrico, pero no bien, que no cumplen con los criterios CR. Entonces, todo esto más los TAP negativos son un área en la que todavía se está ampliando el estudio, de tratar de catalogar estos criterios que se publicaron entre el 2024 y el 2025. Lo que hacen es tratar de ayudar a tener todos estos casos dentro del espectro de síndrome tifosfolípico, pero como les digo, es mediante la asignación de puntajes, y a veces eso para ustedes que están en formación resulta un poquito más engorroso. Entonces lo importante es que se lleven datos más fijos, ¿no? Como el desarrollo de una trombosis o alteraciones durante la placentación que forman parte del fenotipo protrombótico del síndrome tifosfolípico. Muy bien, y entonces también una cosa importante para manejar a los pacientes con síndrome tifosfolípico es la evaluación del riesgo de trombosis. ¿Qué significa el riesgo de trombosis? Es decir, ¿qué características puede tener el paciente en las que yo valore si hay mayor o menor riesgo de trombosis? Entonces ahí, por ejemplo, se utiliza mucho los tipos de anticuerpos o el número de anticuerpos positivos que puede tener el paciente. De forma muy rápida podemos decir, por ejemplo, que un paciente que tiene los 3 anticuerpos, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína positivos, a lo que nosotros llamamos el triple positivo, es el fenotipo de mayor riesgo de eventos trombóticos, ¿no? Y es un factor de riesgo independiente para cuadros trombóticos, arteriales o venosos, con un odds ratio, es decir, hasta 33 veces más de una persona normal, que no tiene estos anticuerpos. Entonces también existen algunos scores, por ejemplo, aquí tienen 2. Uno es el antifosfolipid score, en el que se centran en los títulos y los tipos de anticuerpos. Y el otro es, por ejemplo, el GAP, que además de los anticuerpos que podemos tener, también suma, por ejemplo, el hecho de tener hiperlipidemia o hipertensión arterial. Es una forma fácil, rápida de que ustedes valoren el riesgo trombótico del paciente es valorar si tiene o no tiene anticuerpos, los que comúnmente usamos, si es triple positivo, y lo otro es evaluar factores de riesgo cardiovascular. Eso nos ayuda bastante. A mayor riesgo cardiovascular, también su riesgo de trombosis es mayor. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento para los pacientes que tienen síndrome tifosfolípico? Y ahí nos vamos, el tratamiento es anticoagulación, porque los trombos se tratan con anticoagulación. Pero ahí vamos a ver algunos escenarios. Por ejemplo, ¿cuál es la profilaxis en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos, en portadores de anticuerpos antifosfolípidos, pero no han tenido eventos trombóticos? O sea, aquellos que todavía no desarrollan, digamos, ese evento trombótico. ¿Qué se puede hacer con esas personas? El segundo caso es ya el tratamiento de las personas con síndrome tifosfolípico que tienen un primer evento trombótico. Eso se llama profilaxis secundaria. Luego, ¿qué hacemos en los pacientes que tienen síndrome tifosfolípico que tienen 2 o más eventos trombóticos? O sea, son eventos trombóticos recurrentes. ¿Qué hacemos en el caso de SAF obstétrico y qué otras terapias adyuvantes pueden ser útiles? En el primer caso, en aquellos pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos pero no han tenido eventos trombóticos. Eso se llama profilaxis primaria, ¿no? Por ejemplo, un paciente con lupus, ¿no? Que tiene además anticuerpos antifosfolípidos pero no ha tenido eventos trombóticos. Muy bien, en estos casos, lo que hacemos es evaluar el riesgo de trombosis. Entonces, ¿cuál es el riesgo de trombosis? Triple positividad, títulos altos de cardiolipina, o que tengan un score de riesgo alto, o que tengan, por ejemplo, más factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, infartos de miocardio previos, o hiperlipidemia, dislipidemia. Entonces, si su riesgo cardiovascular también es alto, entonces, ¿qué se tiene que hacer con estos pacientes? La recomendación es darles aspirina,
dosis bajas de aspirina. Igual como cuando hacemos manejo de riesgo cardiovascular. Entonces, en pacientes que son portadores de anticuerpos, que no han tenido eventos trombóticos, entonces en esos casos se hace profilaxis primaria en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. Muy bien, ¿qué pasa si ya tuvieron un primer evento trombótico? O sea, ya tuvieron un evento trombótico, entonces ya estamos frente a, por ejemplo, el tromboembolismo venoso, estamos frente al infarto de miocardio, o frente al accidente cerebrovascular, o frente a la microencefalopatía trombótica en este momento, con anticuerpos positivos y hemos confirmado síndrome antifosfolipídico. Muy bien, entonces el tratamiento de estos casos, la anticoagulación, aquí es anticoagulación, se va a hacer dependiendo del tipo de vaso que haya sido afectado. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido afectación de territorio venoso, tenemos dos opciones: anticoagular con warfarina o anticoagular con los nuevos anticoagulantes orales, anticoagulantes directos, apixaban, rivaroxaban, dabigatran. ¿De acuerdo? Pero si el paciente en estos casos es de alto riesgo, como por ejemplo puede ser triple positivo, se recomienda no usar anticoagulantes directos, sino utilizar warfarina. ¿De acuerdo? Entonces, en territorio venoso, yo puedo utilizar warfarina o anticoagulante oral como rivaroxaban, dabigatran o apixaban. Pero si en estos casos hay riesgo alto, riesgo trombótico alto, evitar el anticoagulante directo y utilizar warfarina. ¿De acuerdo? En cambio, si el territorio es arterial, solo warfarina. No usar anticoagulantes directos, anticoagulantes orales, solo warfarina. Y si el territorio es de pequeños vasos, como una microencefalopatía trombótica, igual, solo warfarina. Ese es el manejo de un paciente que se presenta en un primer evento trombótico. Este es el resumen. Trombosis venosa, warfarina o anticoagulante directo. Si usa warfarina, llevar a un INR de 2 a 3 y evitar los anticoagulantes orales directos si es triple positivo o de alto riesgo de trombosis. En la trombosis arterial, warfarina con un INR de 2 a 3, y si es de alto riesgo, pues se puede considerar añadir aspirina o llevar a un INR un poco más alto, como 3 a 4. En estos casos no se usan anticoagulantes directos, orales, y en los casos de trombosis de vasos pequeños, igual solo warfarina. Muy bien. ¿Y qué hacemos si ya tiene eventos trombóticos recurrentes? O sea, si un paciente viene con eventos trombóticos arteriales o trombóticos venosos recurrentes, entonces lo primero que hay que hacer es verificar si el tratamiento anticoagulante que yo le había dado previamente lo está siguiendo de forma adecuada, si los niveles de warfarina de INR están bien, por ejemplo, o si tiene buena adherencia a los anticoagulantes orales. Lo primero es verificar eso, que mi tratamiento anticoagulante haya sido el adecuado. Si ese es el caso, si ha estado bien tratado con niveles adecuados del INR, si usaba warfarina, entonces yo ya tengo que cambiar de estrategia. Por ejemplo, puedo llevar el uso de warfarina, si estaba en un rango de 2 a 3, llevarlo a un rango de 3 a 4. En el caso de trombosis arteriales, puede ser que se añada la aspirina. Si yo veo que no hay una buena adherencia o no logra buenos niveles con el uso de warfarina, puedo optar por que use heparinas de bajo peso molecular de forma prolongada, ¿ya? Y en estos casos de trombosis recurrentes, definitivamente nunca se usa anticoagulantes orales directos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa en el SAF obstétrico? En el SAF obstétrico, o sea, ya cuando digamos, para evitar la pérdida de la gestación y hacer que la gestación sea viable y adecuada, entonces nosotros tenemos dos escenarios. Uno, una paciente que ha tenido historia previa de pérdidas, que se diagnostica de SAF obstétrico previo, pero que nunca ha tenido eventos trombóticos ni arteriales ni venosos.
En ese caso, la paciente no está anticoagulada, porque no ha tenido eventos trombóticos ni arteriales previos, pero sabemos que tiene un síndrome antifosfolipídico. Entonces, la recomendación es que empiece a usar aspirina de 6 a 12 semanas previas al inicio de la gestación. Esa es la recomendación. O en el primer momento en el que se toma conciencia de la gestación, que empiece con aspirina. Y además, ya cuando ha quedado en gestación o se toma conocimiento de la gestación, que empiece a usar además heparina de bajo peso molecular. Entonces se mantenga durante el resto de la gestación aspirina más heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación. Y después del parto se mantenga un mínimo de 6 semanas adicionales el uso de aspirina y heparina de bajo peso molecular. Ese es el caso en el que no ha habido eventos trombóticos previos. Si ha habido eventos trombóticos previos, la paciente venía anticoagulada previamente, probablemente con warfarina. Entonces, en el momento en el que queda gestando, se hace un cambio de warfarina a heparina de bajo peso molecular con aspirina. Eso se mantiene durante todo el embarazo y después del parto se reinicia el tratamiento con warfarina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a depender, el manejo obstétrico va a depender si ha tenido o no ha tenido un evento trombótico previo. Pero digamos que para el manejo en la gestación es la combinación de heparina de bajo peso molecular con aspirina. Otros tratamientos ayudantes pueden ser, por ejemplo, el uso de hidroxicloroquina, que también tiene un efecto antitrombótico, antiinflamatorio, inhibe la agregación plaquetaria, ¿ya? Y puede inhibir también la unión de los anticuerpos antifosfolípidos con la beta-2 glicoproteína. Entonces también en aquellos pacientes con trombosis recurrentes, por ejemplo, se puede valorar también añadir hidroxicloroquina, ¿no? O en aquellos pacientes con SAP obstétrico de alto riesgo con varias pérdidas, también digamos, al uso de aspirina y de heparina de bajo peso molecular se puede añadir también el uso de hidroxicloroquina, que es segura durante la gestación. También se ha valorado el uso de estatinas, que se cree que pueden prevenir la unión de los anticuerpos antibeta-2 glicoproteína a las células endoteliales, pero en estos casos el uso de las estatinas viene más derivada de estudios hechos en pacientes con alto riesgo cardiovascular y todavía no está muy claro. Se suele añadir, sobre todo en aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular. Muy bien, y rápidamente sobre el síndrome antifosfolipídico catastrófico, solo decir un par de cosas. Como les dije, estos son casos muy raros, donde hay una activación inmunológica muy severa, una activación del complemento muy intensa, que va a desarrollar cuadros de trombosis en pocas semanas de evolución. Entonces, para el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico complejo requerimos el compromiso de 3 o más órganos, sistemas o tejidos que tengan demostración de cuadros de trombosis, bien sea por imágenes o por histología o histopatología, y que estos se hayan desarrollado rápidamente, simultáneamente, o en el lapso de 1 o 2 semanas de evolución. ¿Sí? Además de tener laboratorio confirmatorio de anticuerpos antifosfolípicos. Entonces ahí vamos a definir si es un caso definitivo, probable, posible, pero lo importante es que son casos de suma gravedad que requieren una intervención, digamos, con tratamientos inmunológicos mucho más intensa. No es solo anticoagulación, es también tratamiento inmunológico. Entonces, este es un gráfico que resume un poquito algunas terapias que encontramos. Básicamente, aquí vamos a tener, aquí vamos a tener, por ejemplo, señalados con las flechas, tenemos el rituximab y el eculizumab, que son 2 terapias inmunológicas que se utilizan en estos casos de SAP catastrófico. El rituximab es un anticuerpo anti-CD20 que se une a los linfocitos B y bloquea la maduración de los linfocitos, por lo tanto,
va a reducir la producción de anticuerpos, pero también tiene un efecto inicial de bloquear a los linfocitos B. Y los linfocitos B no son solamente productores de anticuerpos, son células muy importantes en la interacción de diferentes células inmunológicas en los estados de alta inflamación. De modo que se comportan también como células presentadoras de antígenos. Por eso es que el efecto inicial del rituximab es bloquear esta función de los linfocitos B, y esto también favorece bajar toda esta cascada inflamatoria. En el caso de el eculizumab sí es un anticuerpo dirigido a bloquear las proteínas del complemento, o sea, es un anti-C5A, bloquea el complemento, bloquea el C5A y por lo tanto evita pues que se desarrolle toda la cascada del complemento, ¿no? Y dijimos que uno de los hitos fisiopatológicos del síndrome fosfolipídico catastrófico es esa activación descontrolada del complemento. Pues en estos casos, eso se bloquea con el eculizumab. Entonces, son dos terapias inmunológicas que se utilizan en el síndrome fosfolipídico. En nuestro caso, en nuestro medio, por ejemplo, contamos con rituximab, no se cuenta con eculizumab en el Perú. Es un fármaco bastante caro, pero que sí demuestra recuperación enorme en pacientes con síndrome fosfolipídico, que son pacientes que tienen una alta mortalidad. Muy bien. No sé, chicos, si tengan alguna pregunta hasta aquí. A ver, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Nuevamente las disculpas del caso por los impases que he tenido el día de hoy para la presentación. Eso ha hecho que terminemos un poquito, que nos retrasemos más de la cuenta, pero me interesa mucho si tienen preguntas, si les ha quedado alguna duda, si se ha entendido. Un poco pesadito, fisiopato, dice, sí, pero es que entender la fisiopatología hace que todo lo demás sea más rápido de comprender. Así que aunque puede ser un poquito pesadito, ayuda a que todo lo demás sea mucho más digerible. Cuando ustedes estudien y entiendan un poquito la fisiopatología de las enfermedades, todo lo demás cae por su propio peso. Y chicos, si no hay preguntas, entonces nos despedimos, pues. Estudien para su examen y que les vaya bien. Hasta luego, chicos, nos vemos.